3, 2, 1. Buenos días. Esta es la segunda parte de la clase de anatomía patológica correspondiente al día 30 de abril del año 2020. Hemos avanzado hace rato en la primera parte, tromboembolia pulmonar, y ahora vamos a ver la segunda parte, que es cáncer pulmonar. Este es un tema corto, bien, pero es un tema que tiene gran relevancia, puesto que estamos hablando del estadio final, ese lugar donde nadie quiere llegar. Cuando escuchamos la palabra cáncer, siempre nos preocupamos, ¿verdad? Y sobre todo asociar cáncer pulmonar se ha convertido en algo muy común en nuestro medio. De hecho, se cree de que el coronavirus, hay un estudio que salió hace poco, tiene un gran potencial de determinar de aquí a unos 10 años, las lesiones que produce ahora pueden predeterminar justamente que el paciente presente procesos neoplásicos. Como les digo, es un estudio que no se ha confirmado, pero ahí está, ¿no? Esta es la mortalidad y los tipos de neoplasias más frecuentes. Fíjense cómo el cáncer de cuello está de primero, sin embargo su mortalidad es relativamente baja. Ahora nos vamos a la parte de cáncer de pulmón o cáncer de las vías respiratorias y la mortalidad es la más alta junto con el cáncer estomacal. El problema de esto es eso, no es tan común el cáncer pulmonar, ¿bien? Pero es la que tiene más mortalidad a nivel neoplásico. ¿Esto por qué? Porque no solamente tiene gran potencial de destruir la función respiratoria, sino también de diseminarse a distancia. Es altamente metastásico junto con el cáncer de piel. Por lo general, estos van a ser tumores primarios. ¿Y qué quiere decir? Estos tumores primarios suelen ser que se originan en pulmón. Bien, un tumor primario es un lugar que se origina en ese lugar y se queda ahí. Un tumor secundario suele ser una metástasis o una diseminación a distancia. Es más común en hombres, fumadores, en la segunda o tercera década de la vida. Por lo general en hombres de 50 años en adelante. Siempre y cuando tengan antecedente de exposición a alguna toxina o de fumador. De hecho, realmente los cánceres de pulmón están estrictamente, y esto es lo peor, estrictamente asociados a fumadores pasivos o fumadores activos. Hablamos de casi un 90% de pacientes fumadores que van a desarrollar en algún momento de su vida cáncer pulmonar. Hablando del tabaco, me gusta mucho meterme con los fumadores. Si se fijan bien, un cigarrillo está compuesto por casi, estos son algunas, son casi 60 toxinas diferentes que se producen por la combustión del tabaco y la combinación que tiene. Entre las cosas que no sabíamos que tiene el tabaco o que ustedes van a enterarse, una de estas son el amoníaco, bien, la acetona, que es un derivado también, arsénico, y las nitrosaminas. Aparte de eso, el tolueno, los DDTs, realmente puedo marcarlos todos de verdad, ¿no? Perdón. Bien, vamos a ver para qué sirven, ¿ya? Algunos solamente para que sea una referencia. El tabaco, la hoja, se la reseca, se la pica, y esta, después de procesarla, se la deja remojando 24 horas en una mezcla que tiene amoníaco, que tiene acetona. ¿Por qué hacen esto? Porque la acetona es altamente inflamable, lo que hace que ese tabaco, cuando se lo encienda y se consuma mucho más rápido. Bien, al consumirse más rápido, pues obliga al fumador a hacerlo más rápido a fumar o a fumar más cigarrillos. Bien, este efecto lo da la acetona, y el amoníaco, por el contrario, también al combustionar rápido, la molécula de la nicotina junto con el amoníaco se juntan, una unión por si acaso irreversible que tienen ambas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues cuando yo fumo, para que esta nicotina llegue hasta mi cerebro tarda por lo general 40, 45 segundos en atravesar la barrera hematoencefálica. En cambio, cuando se une a la molécula de amonio o de amoníaco, el amoníaco es una molécula pequeña que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica. El efecto no va a tardar casi un minuto.
el efecto va a tardar 7 segundos aproximadamente. Yo fumo y el efecto es inmediato, justamente por el amoníaco que atraviesa rápidamente mi barrera hematoencefálica. El arsénico también es altamente oncógeno, lo voy a marcar acá con una C. Todos los que están con C son fármacos potencialmente oncógenos, son derivados oncógenos, ¿ya? Solamente para que lo conozcan. El arsénico, junto con la nitrosamina, son conservantes. Antes, el arsénico se colocaba en las paredes para evitar que haya crecimiento bacteriano o crecimiento de hongos, para que eviten crecer esos hongos de las paredes, ¿verdad? Se utilizaba también el arsénico al principio como un conservante de alimentos, pero tiene un gran, altísimo potencial de envenenamiento y segundo, oncógeno. Es muy cancerígeno. Actualmente, el conservante que se utiliza en muchos alimentos preparados, sobre todo embutidos, es la nitrosamina o dimetilnitrosamina. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues las dimetilnitrosaminas lo que hacen es evitar sobrecolonización bacteriana. Fíjense lo terribles que son estos, que se utilizan para las pinturas de las paredes también, para evitar que crezcan hongos. Donde se pinta con nitrosaminas o una pintura que tenga esta base de dimetilnitrosaminas, no crece nada. No proliferan hongos, no proliferan bacterias, nada absolutamente. Y eso es lo que están fumando esas personas. Nos damos cuenta que no solamente, de hecho, si nos ponemos a pensar y lo miramos así, la nicotina es lo menos dañino que vamos a encontrar en un cigarrillo. Eh, los tumores, si hemos visto, si recuerdan lo que hemos visto al principio, cuando llamamos neoplasias, puede haber masas tumorales o neoplasias malignas o benignas. Las benignas se caracterizaban por crecer y comprimir. ¿Bien? Es un tipo de tejido que crece, crece y comprime, pero no atraviesa las paredes. En cambio, los malignos son invasivos y son poco diferenciados. Por lo general van a ser neoplasias malignas que se van a originar de los árboles bronquiales, específicamente del epitelio cilíndrico que cambia. Hemos dicho de que hay un proceso de cambio de cilíndrico a escamoso que se llamaba metaplasia y que podía determinar más adelante una displasia, ¿no? Ese es un ejemplo normal, el pulmón de un fumador, ¿ya? Todo metaplásico, fibrosado, y lo que estamos viendo en color blanco son zonas tumorales, ¿ya? Que están diseminadas, sobre todo a nivel del lóbulo superior y en la unión con el lóbulo inferior. Hay tipos de células, neoplásicas que van a afectar en particular a determinadas personas. Por ejemplo, en menores de 45 años, el más común va a ser el adenocarcinoma. Adeno se refiere al tumor que se origina en alguna glándula del pulmón, en este caso, ¿ya? El adeno se refiere a una glándula. Carcinoma es un cáncer maligno. Esto se va a originar por lo general a nivel de todo el epitelio bronquial principalmente. Por otro lado, también suele aparecer en los lugares donde ha habido cambio o cicatrización celular, como por ejemplo en las cavernas tuberculosas de los pacientes. Existe un tipo de tumor muy particular que se llama tumor de páncreas o síndrome o cáncer de páncreas. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Es cuando el tumor o masa neoplásica crece, se desarrolla a nivel de los vértices, en las puntas de los pulmones. Esta, por la cercanía con la columna vertebral, se expande, atraviesa pleuras y se expande hacia la parte de la columna y acaba comprometiendo todas las partes dorsales, todos los medios dorsales. Lo que hace es que produce justamente lesiones nerviosas también. Por lo general, el cáncer que va a originar es un tipo de cáncer llamado epidermoide. Los cánceres epidermoides se originan justamente de epitelio, de tipos de epitelio superficial. ¿Ya? En este caso puede ser pleuras. ¿Sí? Vamos a ver qué clínica tienen. Como está obstruyendo las raíces nerviosas torácicas, suele aparecer síntomas, y esto es interesante en estos pacientes, a nivel motor en la cara. Uno de estos es algo llamado
ptosis palpebral. La ptosis palpebral es cuando un párpado se abre y el otro queda así medio baja, medio caído, ¿verdad? Eso se llama ptosis palpebral. Se escribe con P. ¿Bien? Otro signo que solemos encontrar suele ser una cara seca, poco expresiva. Aquí estamos viendo, ven el párpado normal y el párpado con ptosis. Esta suele ser un signo del paciente. Bien, de un tumor de páncreas o de un tumor que se origina a nivel de los vértices y se disemina hacia las raíces nerviosas. Quiero mostrarles este. Este, por ejemplo, es un carcinoma epidermoide. Fíjense que en este caso el epidermoide no se está originando de la tráquea ni de bronquio, ¿no? Sino está originándose más de parénquima, muy probablemente de pleura. En el caso contrario, el carcinoma, los adenocarcinomas se originan del aro bronquial y se diseminan hacia afuera, hacia el parénquima. Estos carcinomas epidermoides, por lo general, son bien diferenciados, es decir, se nota bien el contorno del tumor y suelen ser compresivos, rara vez suelen ser invasivos. Tengo otro, por ejemplo, este de acá. Estos suelen ser los peores que vamos a encontrar, los tumores de células pequeñas, más isóstenoplásticos. Vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto, ¿ya? Normalmente ustedes no van a ver en la masa tumoral, a menos que les hayan tomado una foto, o a menos que ustedes sean los cirujanos, por lo general les va a llegar el informe patológico. En este caso, lo que nos llega, supongamos que es un informe que nos dice, el paciente tiene un tumor anaplásico de células pequeñas infiltrante. ¿Qué quiere decir eso? Anaplásico, si recordamos un poquito de neoplasias, significa poco diferenciado. ¿Qué quiere decir poco diferenciado? Que yo no puedo diferenciar en esta placa, por ejemplo, yo no puedo ver cuáles son las células tumorales y cuáles son las células normales. Un criterio que se toma en cuenta es algo llamado eh, hipercromatismo. Una característica que tiene muy particular las células tumorales es de que se tiñen de oscuro rápidamente con el Ziel-Nielsen o con la tinción habitual, ¿ya? Hematoxilina eosina. Fíjense acá, por ejemplo, voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5. Hay bastantes células oscuras, ¿verdad? Estas células oscuras se parecen mucho a las normales, fíjense acá, que son violetas, son claritas, pero están mezcladas con la multitud. Eso se llama tumores poco diferenciados. Esos tumores poco diferenciados se les llama también tumores anaplásicos. Anaplasia es la característica de escasa diferenciación celular. El hecho de encontrar un tumor anaplásico o poco diferenciado me refiere que las células tumorales están tan mezcladas con las células normales que no sabemos dónde empieza y dónde termina. ¿Bien? También se los suele llamar infiltrantes porque no se quedan en un solo lugar. Fíjense en ese tumor, por ejemplo, todo lo que estamos viendo en color blanco es la masa tumoral como tal, y no le basta con quedarse a nivel del parénquima. Fíjense cómo está entrando dentro del árbol bronquial, está invadiendo árbol bronquial. Eso se llama infiltración. Está diseminándose no solamente en parénquima, sino también en epitelio bronquial, es decir, que está invadiendo músculo, cartílago, epitelio cilíndrico también. A eso se refiere cuando habla de infiltrantes. Estos cánceres, desafortunadamente, tienen, perdón, esos tumores por lo general tienen mal pronóstico en el paciente. Son altamente metastásicos porque es cuestión de tiempo para que una de estas células tumorales, una sola de estas, salga, se desprenda y vaya por la circulación a diseminarse a distancia. Este caso de este tumor serán masas tumorales bien diferenciadas o poco diferenciadas. Al referirme a poca o escasa diferenciación o a buena diferenciación, me refiero es que yo puedo ver aquí cuáles son tumores y cuáles no. ¿Se nota o no se nota dónde están los tumores acá?
Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, Sí, sí. se nota, se Sí, nota. Entonces, miramos nosotros esto de aquí, ¿y qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si, digamos, se me ocurre a mí quitar esto de cáncer metastásico, yo lo quito ahí. ¿Qué otra cosa podría hacer? Aparte de cáncer metastásico. Si yo miro estas imágenes blancas acá, y mi paciente acude con tos, con malestar, pérdida de peso, ¿y qué más podríamos pensar? tuberculosis. Bien, tuberculosis, ¿no? Eh, de hecho, estas imágenes que estamos viendo acá aparentan ser necrosis gaseosas, ¿no? Voy a contar un poquito cómo diferenciamos ambos. Bien, porque lo he visto y tenemos pulmones en la universidad que tienen este tipo de tumores metastásicos. En este caso, por ejemplo, yo veo estos puntos blancos y parecen necrosis gaseosas, parece una tuberculosis miliar. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos ocurrimos agarrar y empezar a tratar de sacar estas partes blancas, si fuera necrosis gaseosa, van a salir fácilmente, se desprenden porque es como si fuera leche cortada, como si fuera granuloso, ¿bien? Se desprende rápidamente y se vacía. Esa es la necrosis gaseosa. En este caso, esos tumores que vamos a ver, los agarramos y van a ser sólidos, no se desprenden de ahí, ¿bien? Estos son focos metastásicos de otra parte. Bueno, quiere decir que estos tumores que estamos viendo acá, que tienen por lo general esta forma, no se han originado en pulmón, vienen de otra parte del cuerpo. Por lo general, las metástasis pulmonares se originan en cáncer de piel. ¿Bien? Suelen ser los famosos carcinomas epidermoides que hacen metástasis vía sanguínea y llegan hasta la piel. Finalmente, hay un tipo muy raro de tumor que suelen ser benignos, se llaman amartomas. ¿Qué es un amartoma? Bueno, pues es un tipo de célula tumoral, es un tumor que por dentro la abrimos y tiene células propias del lugar, pero desordenadas. Vamos a ver qué quiere decir eso. Este amartoma, por ejemplo, lo vamos a poner acá, está a nivel del vértice pulmonar, a nivel de la base pulmonar, este chiquitito que está aquí. Se lo saca, se lo lleva a patología y dentro de este amartoma vamos a encontrar células correspondientes a pulmón, pero que no funcionan. Aquí encontraremos entonces restos de células de cartílago, restos de células musculares, fragmentos de tejido bronquial, cosas que son propias del pulmón, pero están desordenadas y no funcionan. Eso quiere decir amartoma. Tejido neoplásico propio de una zona o de un lugar, pero que no tiene funcionalidad. Estos amartomas son de origen hereditario, hay predisposición genética y por lo general no son malignos. Pueden crecer y comprimir o pueden quedarse así como están. ¿Bien? Su indicación es retirarlos y no vuelven a crecer más. Hay casos, por ejemplo, donde las masas tumorales pueden diseminarse a distancia o pueden crecer dentro del pulmón mismo. Fíjense, este es mi contorno cardíaco y lo que estamos viendo atrás es la masa tumoral tremenda que está comprimiendo. Este sería un tumor de páncreas, por ejemplo. Fíjense que va a la parte de atrás y estará afectando seguramente las raíces nerviosas que suben por medio. Bien. Esto de manera muy rápida, extremadamente resumida, ha sido lo que son las masas tumorales. Este tema lo vamos a llevar más a profundidad cuando llevemos anatomía patológica 2, ¿bien? Que es la que da en específico la clasificación de esos tumores y lo van a ver mucho más en profundidad cuando lleven la materia de neumología en séptimo semestre, si mal no recuerdo. ¿Bien? Lo que tenemos que recordar de acá es de que la primera predisposición es el tabaco, existen tumores infiltrantes que pueden ser los que invaden, comprimen, y los tumores no infiltrantes o benignos, que suelen ser grandes, que comprometen ciertos órganos, pero que no los llegan a invadir. Bien. Hasta este punto, ¿alguien tiene una pregunta, una duda? ¿El paciente con cáncer va a tener fiebre? ¿Un paciente con cáncer tiene que tener fiebre o no?
Creo que a principio sí, porque si tiene un proceso inflamatorio, ¿no? Y por lo general va a haber leucocitosis, pero no suele estar asociado a fiebre. Bien, eso es otra cosa que nos ayuda a diferenciar del paciente que llega con hemoptisis, por ejemplo, pero no tiene antecedentes como tuberculosis, que se cursa con fiebre. Los cánceres no suelen traer fiebre. Hay leucocitosis, sí, pero no hay fiebre. Es raro, a no ser que haya una sobreinfección. Bueno, tenemos clase hoy de 11:30 a 1. Como mañana no hay clase, bueno, la verdad es que no me confirman nada, pero nos avisarán seguramente durante la mañana. Si es que no llega a haber clases, hoy sería nuestra clase y la de mañana la repondríamos la semana siguiente y ya veremos si qué. Bien, vámonos a desayunar. Nos veo a las 11:30. Bien, También en todo Hasta luego, esto. doctor. chao. Gracias.